40. Estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 3 para honra y gloria del Señor. Estaré, hermanos, en esta tarde hablando acerca de la importancia de esperar en Dios. Salmos capítulo 40, verso 1 al versículo 3. Cuando lo tengan pueden contestar con un amén. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, le damos gracias, Señor, por su palabra que ha sido leída en esta preciosa tarde. Le pedimos, Señor, que sea usted preparando los corazones de cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, para que esta palabra, Dios amado, pueda cumplir el propósito para el cual usted la envía. Me deposito, Dios amado, en tus manos y reconozco mi total dependencia de usted, Dios amado. Le pido que todo lo que se haga, Dios amado, sea para honra y para gloria suya. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. El salmista nos dice que él pacientemente esperó en Jehová. Esperar, hermanos, en Dios es lo mejor que puede haber. A veces, quizás, hermanos, la espera se puede volver larga, y eso, ¿verdad? A veces nos preocupa un poco, porque nosotros queremos que Dios nos responda a veces en el momento que nosotros estamos haciendo la petición, ¿verdad? Qué bonito se siente que nosotros le pedimos algo al Señor, por cierto, y de que Dios responde en el momento. Pero no siempre, hermanos, a veces Dios nos va a responder en el momento, porque a veces la respuesta de Dios puede ser sí en el instante, ¿verdad? Y como pudimos ver en muchos de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en los apóstoles mientras estaban en esta tierra. Pero hay otras veces, hermanos, donde el Señor dice no, y aún no como respuesta es respuesta de Dios, porque Dios simplemente no quiere responder, porque Dios conoce lo mejor para nosotros. Dios conoce el hoy, conoce el mañana, conoce el otro mes, conoce el otro año y conoce toda la eternidad. Nosotros solo podemos ver lo que tenemos enfrente, pero Dios sí lo sabe todo. Entonces Dios, hermanos, a veces nos puede responder con un sí, Dios nos puede responder con una espera, o nos puede responder con un no. Pero lo importante, hermanos, de todo esto es que nosotros podamos esperar pacientemente en nuestro Dios. La paciencia, hermanos, es una de las virtudes más valiosas de la vida cristiana, porque a través, hermanos, de la paciencia, algunas cosas pueden salir a relucir en nosotros, ¿verdad? Como lo es el fruto del Espíritu. La paciencia es parte del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y entonces, hermano, a través de la paciencia es que nosotros vamos a ser probados. A través de la paciencia se va a poder ver nuestra constancia, nuestra perseverancia, se va a ver el dominio propio que nosotros tenemos, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Que todo esto es necesario en nuestra vida, porque el dominio propio, hermanos, la paciencia es fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y a veces nosotros nos enfocamos bastante en los dones del Espíritu. Queremos tener dones del Espíritu y se nos pasa por alto que antes de que vengan los dones del Espíritu es importante que podamos nosotros tener el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Porque se vería un poco raro, ¿verdad? Que tengamos dones del Espíritu, pero que no tengamos el fruto del Espíritu, que es lo más importante. Así que, hermanos, la paciencia yo sé que es algo con lo que nos cuesta a muchos lidiar, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Tener paciencia, es bien complicado para nosotros. Y podemos ver, hermanos, de que cuando nosotros vamos a veces, ¿verdad? Por la carretera, el semáforo se pone en verde y la persona que está delante, ¿verdad? No se mueve. Entonces venimos nosotros y le pitamos.
¿verdad? Y cuando nosotros no le pitamos a esa persona, a veces el que está detrás de nosotros nos pita a nosotros, ¿verdad? Porque andamos a prisa, andamos, hermanos, a la carrera y queremos todos tratar de sacarle provecho al tiempo. Vivimos, hermanos, vidas de esa manera y muchas veces nos frustramos de esa forma porque hay cosas, mis hermanos, que no las vamos a poder cambiar, como lo es, ¿verdad? Los tráficos en la carretera, cada día vamos a ver más vehículos en la calle y se nos va a complicar, ¿verdad? Para llegar donde necesitamos, llegar a la hora que queremos, ¿verdad? Queremos ser cumplidos, llegar a tiempo y a veces no se puede. Pero, hermanos, estas son cosas normales de la vida y tenemos que aprender, hermanos, a tener paciencia en todo esto. Y en vez, ¿verdad?, de que nos enojemos, en vez de que nos frustremos, ¿verdad?, en nuestro camino, es mejor que aprovechemos este tiempo para escuchar un mensaje, ¿verdad?, para aprendernos una alabanza, para escuchar la Biblia en audio, hermanos, y que cuando lleguemos al otro lado, hermanos, en vez de que lleguemos enojados, molestos, incómodos, que podamos llegar edificados y bendecidos con lo que logramos escuchar durante y vamos por el camino. Tenemos que aprender nosotros, hermanos, a controlar el tiempo, ¿verdad? A controlar lo que nosotros hacemos. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en aquellas cosas que nosotros podemos controlar, porque hay algunas que no las podemos controlar. Entonces, lo que sí usted y yo, mis amados hermanos, podemos controlar es cómo reaccionamos a las situaciones, a las cosas, ¿verdad?, que enfrentamos cada día. Entonces, hay cosas, pues como decía, no las vamos a poder cambiar, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos cambiar la actitud en cómo nos enfrentamos a los retos que la vida nos trae. Y es aquí donde nosotros, ¿verdad?, tenemos, hermanos, que aprender a aprovechar nuestro tiempo y a vivir con paciencia y a practicar la paciencia, como nos dice el salmista, que él pacientemente esperó en el Señor. Efesios, hermanos, en el capítulo 5, versículo 15 al versículo 17, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, hermanos, qué precioso consejo que nos da el apóstol Pablo en este pasaje. Que aprovechemos, hermano, bien el tiempo. No desaprovechemos cada oportunidad que nosotros tenemos, hermanos, para hacer algo bueno, ¿verdad? Siempre que quizás nosotros vamos a ir a un lugar y quizás vamos a ir al doctor, donde sea, a veces nos toca que esperar por media hora, nos toca que esperar por una hora. Hermanos, es un tiempo que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad?, para, mientras estamos sentaditos por ahí en la banca, leer la Biblia, escuchar, pues como decía, algún mensaje, alguna alabanza, cualquier cosa, hermanos, que pueda ser de edificación para nuestra vida. Entonces, hermanos, es buena manera de poder redimir el tiempo. Hablando un poquito, hermanos, acerca, ¿verdad?, de la paciencia, y como decía, cada día la paciencia brilla por su ausencia. Cada día, hermanos, nosotros queremos todo más rápido, más, ¿verdad?, a la carrera. Quiero recordarles a aquellos de que estamos aquí en este país ya desde muchos años, cuando yo estoy aquí desde el 90, y recuerdo que allá por esos años, cuando nosotros necesitábamos comunicarnos con nuestra familia en El Salvador, teníamos, hermanos, de que escribir una carta y íbamos hasta Washington, a la Columbia Road, al Gigante Press, y ahí, hermanos, llevábamos esa carta para que ellos la llevaran y nuestra familia la iba a recoger allá, bueno, creo que como a las 2 semanas o algo por ahí. Entonces la recogían, ellos tenían que leerla en su casa, escribir la respuesta de esa carta y mandarla de regreso. Como a los 2 meses más o menos de tiempo, nosotros estábamos recibiendo la respuesta de esa carta. Pero ahora, hermanos, gracias al Señor, ¿verdad?, con la tecnología que tenemos, ya no tenemos que esperar 2 meses. Ahora, hermano, usted y yo agarramos el teléfono, hacemos un Facebook en vivo, ¿verdad?, y estamos, hermanos, transmitiendo en vivo para nuestro país. Hasta le mostramos a la gente, ¿verdad?, qué estamos comiendo. Estamos, hermanos, bien bendecidos en este tiempo. Y por eso, hermanos, es de que a veces quizás nos hemos vuelto un poquito impacientes, ya, hermanos, como estamos acostumbrados, ¿verdad?, a toda esta tecnología, a todas estas clases de cosas que son una gran bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces queremos de que las cosas, ¿verdad?, sean de esa manera.
En ese tiempo recuerdo también los canales de televisión, no es como ahora, ¿verdad? Que ahora todo lo transmiten vía satélite, todo en vivo, a todo color, en el momento, ¿verdad? Cuando vemos estas cuestiones de las guerras en los países, nosotros estamos aquí en vivo viendo el preciso momento en que están lanzando esos misiles y están cayendo allá. Pues en esos tiempos, hermanos, atrás, ahí por los 90, nada de eso. La noticia que nos daban a nosotros era noticia de días atrás, de semanas atrás, porque tenían que mandar el video de allá del lugar, del país donde lo grabaron y traerlo para acá para poderlo pasar por la televisión. Así que nos daban noticia, hermanos, vieja. Y ahora usted y yo, hermanos, tenemos acceso a toda esa noticia aquí, hermanos, en el teléfono, ¿verdad? Y solo toca a usted, hermanos, y ¿verdad? En vivo. El mundial, ¿verdad? ¿Cuánta gente está ahí viendo en vivo? Hace años, hermanos, por 90, ¿qué? Nada de eso. Ya se daba cuenta que había ganado el partido, ¿verdad? A los 3, 4 días o a la semana más tarde. Sufrían los aficionados en ese tiempo. ¿Sí? Y ahora no. Ahora sí que están ahí a todo dar, ¿verdad? Con esa bendición. Sí, hermanos, la tecnología hace cosas increíbles en este tiempo. Por cierto, fíjense, hermanos, de que a veces yo me doy cuenta más rápido de las cosas que pasan en mi caserío que la misma gente de ahí. Sí, a veces yo le llamo a un primo que tengo allá y le digo, mira, ¿y qué pasó con fulano que se murió? Le digo, ¿qué pasó? ¿Y qué? Sí, le digo yo, bueno, ¿y cómo es eso, no? Que tú vives ahí y no sabes, y yo casi me di cuenta. Y entonces le digo yo, pues que es a través de las publicaciones que la gente hace en Facebook. De repente él anda trabajando en un lugar que ni señal tiene y no ve el teléfono, y yo ya lo vi primero que él. Entonces, miren, hermanos, cómo tenemos, ¿verdad?, todo tan rápido. Y a veces, hermanos, estas cosas nos pueden afectar un poco porque queremos que todo camine de esta manera, que todo sea rápido. Y a veces, hermanos, nosotros nos volvemos impacientes y queremos a veces hacer lo mismo con nuestro Dios, ¿verdad? A veces nos ponemos impacientes y queremos decirle, Dios, si no me respondes en 30 días, si Dios, si tú no me haces esto, pues yo, ¿verdad?, actúo de esta manera. Si tú no me respondes esto, en tal fecha yo me voy de la iglesia. Si tú no me haces esto, yo, ¿verdad?, no hago aquello. Nos volvemos bastante malcriaditos, hermano, y no somos pacientes para esperar en el Señor. Y hermanos, si Dios tiene el control, Dios lo sabe todo, esperar en Dios es lo mejor que hay. A veces la gente piensa de que esperar en Dios es lo peor que hay. Hay gente de que dice, bueno, esta persona se murió porque lo dejaron a la voluntad de Dios. ¿Cómo que si Dios, hermano, fuera un mal cuidador, verdad? Cuando Dios, hermano, lo sabe todo, Dios tiene el control de toda nuestra vida. Entonces Dios conoce el hoy, el mañana, el pasado y todo lo que está por venir. Todo, hermano, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, lo que vemos en Apocalipsis, ¿verdad?, que no se ha cumplido todavía, es un periódico de atrás para Dios. Dios ya vio pasar todo eso. Dios lo que está haciendo aquí es contándonos, ¿verdad?, todo esto. Entonces para nosotros es nuevo, pero Dios ya lo miró. Dios ya sabe todo. Dios ya sabe qué día nos vamos a morir nosotros, de qué nos vamos a morir. Dios conoce todito, hermanos. No hay nada que Dios no tenga el control de nosotros. A veces yo sé, hermanos, que nos es difícil, llevamos tiempos a veces orando, pidiendo a Dios por sanidad, por diferentes situaciones, ¿verdad?, que llegan a nuestra vida, y a veces nos ponemos un poquito impacientes, porque claro, pues todos queremos que Dios nos responda. Pero hermanos, a veces en la enfermedad, en las situaciones, Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. A veces, hermanos, hay enfermedades de que Dios las va a permitir porque Dios nos quiere llevar ya se nos ha llegado el tiempo y es el vehículo que Dios utiliza para llevarnos. A veces, hermano, Dios va a permitir la enfermedad porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Y por eso es que nosotros debemos de orar siempre, porque no sabemos realmente qué es lo que hay detrás de todo esto. A veces puede ser que tenemos pecados, ¿verdad?, que no hemos confesado delante de nuestro Dios, y la enfermedad llega para que nosotros reflexionemos y nos examinemos a nosotros mismos y le pidamos perdón al Señor. Entonces a veces no sabemos qué es lo que está pasando, y por eso es importante que siempre pidamos al Señor, porque usted y yo no sabemos qué es lo que hay detrás de todo esto, pero estemos conscientes que cualquiera de estas cosas puede ser, ¿verdad? Sea que Dios ya nos quiere llevar, ¿verdad? Sea que Dios se quiere glorificar o Dios quiere corregir algo en nosotros. Pero lo importante, hermanos, es que
de todo esto nosotros nos podamos mantener pacientemente esperando en el Señor. Así que hay dos formas, hermanos, de nosotros esperar en el Señor. Podemos esperar con paciencia o podemos esperar también impacientemente. Y nosotros, hermanos, cuando nos impacientamos, a veces queremos agarrar las cosas en nuestras propias manos. Entonces, cuando a veces no vemos nosotros la solución al problema, queremos nosotros resolver nosotros mismos. Y hay personas que en su desesperación de querer resolver el problema se van para el mundo y creen, hermanos, que con irse al mundo van a resolver su problema. Pero realmente no, hermano. A lo único que van allá afuera es a que el diablo les dé una buena rebanada. Y de ahí, hermanos, vienen de regreso para la iglesia como gatos envenenados, ¿verdad? Como que, hermanos, vienen peor todavía que como se fueron. Ahora traen más problemas que los que tenían cuando se fueron de la iglesia. Entonces es bien importante, ¿verdad?, de que nosotros, hermanos, tengamos la paciencia de esperar en el Señor, ¿verdad? Dios tiene control. No hay nada mejor, hermanos, que estar siempre en la casa del Señor pidiendo a Dios misericordia, porque nuestro Dios, hermanos, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A Él es el único, hermano, que usted y yo podemos nosotros acudir. A veces, como decía, creemos que hemos encontrado la respuesta. Creemos de que nosotros somos lo suficiente inteligentes y creemos que hemos encontrado un atajo, hemos encontrado una ruta más corta para poder, hermanos, obtener lo que nosotros deseamos. Y a veces nos pasa lo mismo que hizo Abraham. Dios, hermanos, le hizo una promesa a Abraham. Y Dios le dijo de que le iba a dar un hijo. Y dice la palabra de Dios en Génesis 15:6 que Abraham le creyó y eso le fue contado por justicia. Pero llegó un momento, hermanos, que, bueno, cuando Dios le dio la promesa, al tiempo que se la cumplió pasaron 25 años. Y en esos 25 años él se impacientó, ¿verdad? Y Sara se impacientó y Sara le dijo a Abraham: acércate a Agar, a la criada, quizás de ella, que Dios te va a dar el hijo que te ha prometido. Y de ahí nosotros tenemos, ¿verdad?, a Ismael, de donde vienen los musulmanes, que han sido, hermanos, un problema para la nación de Israel. Los musulmanes lo han sido todo este tiempo para atrás y lo seguirán siendo todavía para adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas que nosotros hacemos, las desobediencias que nosotros cometemos, siempre van a tener consecuencias. A veces, hermanos, nosotros no las vemos en el momento, pero todo lo malo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y aquí vemos la consecuencia de que ocurre, ¿verdad?, con esto que hizo Abraham, ¿verdad?, con este error que él cometió. El rey David, de la misma manera, cometió otro su error. El rey David, ¿verdad?, cometió adulterio. Y cuando Dios, hermanos, lo perdona, le perdonó su pecado, pero las consecuencias de su pecado lo siguieron, hermanos, por toda la vida. Dios le dijo: sí, te perdono, pero la espada no se va a apartar de tu casa de aquí para adelante. Y de ahí, hermanos, vemos a David, después que andaba huyendo de su mismo hijo Absalón, que lo quería matar para quitarle el trono. Entonces, hermanos, todo esto es complicado. Nosotros tenemos que ser pacientes, ¿verdad?, a esperar en nuestro Dios. Se dice por ahí de que en una ocasión una persona decidió quitarse la vida y dijo: me voy a tirar de un edificio de 100 pisos y pues así voy a acabar ya con eso. Y mientras dice que él venía hacia abajo por el piso número 20, ya para caer al piso, se arrepintió y le pidió perdón al Señor, ¿verdad?, por la decisión que había tomado, pero el porrazo no se lo quitó. Ese siempre le cayó. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que a veces, ¿verdad?, nosotros solo pensamos en el momento y no pensamos en las consecuencias a largo plazo. ¿Cree usted que muchas de esa gente, ¿verdad?, que se han quitado la vida y todo eso, no se arrepienten ahorita de haberse quitado la vida? ¿En dónde podrán estar ahorita pasando la eternidad? Entonces tenemos, hermano, que nosotros esperar siempre con paciencia en nuestro Dios, porque, hermanos, Él es el único que tiene el control de nuestra vida. Dice Santiago capítulo 1, verso 2 al versículo 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Entonces, tenemos que alegrarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque el propósito de la prueba es edificar nuestra vida. Entonces tenemos que entender esto, y a veces nosotros cuando la prueba viene, pensamos, hermanos, de que es el diablo el que nos está, ¿verdad?, atacando, y a veces nos ponemos, ¿verdad?, ahí a reprender y a tratar, ¿verdad?, de cancelar y todo esto, porque nos sentimos incómodos. Pero a veces, hermanos, es Dios el que está trabajando en nuestra vida, porque nuestra fe, mi amado hermano, tiene que ser probada. Si la fe de nuestro padre Abraham fue probada en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, yo le garantizo y le aseguro que la fe suya y la fe mía también va a ser probada, hermano. Aquí solo es cuestión de cuándo, cómo y dónde, ¿verdad? Pero nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, por eso el Santiago, ¿verdad?, nos enseña de que nosotros nos pongamos alegres cuando nos encontremos en diversas pruebas, hermanos, porque Dios algo quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios, hermanos, nos va a poner a prueba. Así vemos, ¿verdad?, cómo Dios puso a prueba a estos jóvenes, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, dice la palabra del Señor, de que ellos fueron sentenciados, ¿verdad?, a un horno de fuego, a ser quemados ahí. Y estos jóvenes, hermanos, como habían puesto su confianza en el Señor, ellos le dijeron al rey que el Dios de ellos, les dijo, les podía librar de ese horno de fuego, y que si no los libraba, le dijeron pues que tampoco iban a doblar rodillas delante de la imagen del rey. Así, hermanos, es como nosotros debemos de estar siempre pacientemente esperando en el Señor, hermanos, y que usted y yo no dependamos de las circunstancias del momento, sino que nosotros dependemos de ese Dios que está sentado en el trono, hermanos, que es digno de toda honra y de toda gloria, hermanos, y que Él nosotros tiene el control de nuestra vida. Él es único, hermano. No importa cómo las cosas se vean aquí abajo, de qué color se miren, Dios, mi amado hermano, tiene el control. Dios sabe todo lo que está pasando. Yo sé que pasamos momentos difíciles, momentos de quizás necesidad y todo eso, pero cuando nosotros, hermanos, esperamos en Dios, Dios tiene el cuidado de nosotros. El salmista nos dice en el Salmo 37:25, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios, hermanos, tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Dios, hermanos, quizás nos va a permitir que pasemos por algunos momentos de aprieto, por algunos momentos de dificultad, porque tenemos que ser probados. Entonces, a ver cómo nosotros reaccionamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos la confianza en el Señor, nunca, mis amados hermanos, nosotros seremos avergonzados, porque los recursos de nuestro Dios nunca se acaban. La sabiduría de nuestro Dios nunca se acaba. Nuestro Dios, hermano, tiene todo el poder, Dios tiene todo el control, y ninguno de nosotros será avergonzado si nosotros nos mantenemos fieles esperando en el Señor. Así que, hermanos, en lo que el salmista nos dice, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, de que nosotros le prestemos atención, a que esperemos pacientemente en nuestro Dios, ¿verdad? Va a venir de todo, hermanos, no va a ser fácil. El Señor no nos ha prometido a nosotros de que todo va a ser color de rosa, ¿verdad?, de que todo va a estar fácil. No, hermanos, Jesucristo dijo de que en el mundo nosotros tendríamos aflicciones, hermano. Esto es parte del proceso, es parte del camino. Lo importante, hermanos, es que nos mantengamos siempre esperando en nuestro Dios. Así que mientras esperamos en Él, hermanos, Él ha prometido inclinar su oído para escucharnos a nosotros. Y lo importante sobre todo esto, hermanos, es que Dios incline su oído para escucharlo a usted y para escucharlo a mí. Si Dios ya inclinó su oído para escucharnos, hermanos, no se preocupe, Dios tiene el control de todo lo demás. Si Él nos escucha, Él tendrá la solución para usted y para mí. Y miren, hermanos, lo que nos dice el pasaje al final
el salmista dice de que Dios, hermano, puso cántico nuevo en su boca. Y dice de que oirán esto y temerán a nuestro Dios, hermanos, porque la gente cuando ve, hermanos, que nosotros hemos estado en un proceso, hemos estado en una situación, y cuando ellos ven de que Dios hizo la obra en nosotros, la gente, hermanos, teme a Dios, y la gente que ve la obra que Dios hizo en la vida suya, en la vida mía, y Dios dice, y la persona dice, si Dios lo hizo por el hermano Samuel, si Dios lo hizo por el hermano fulano, si Dios lo hizo por el hermano mengano, también Dios lo puede hacer por mí también. Y esto, hermano, es bien importante de que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que por eso, hermanos, hay que esperar siempre pacientemente en el Señor, y Dios en su debido momento, Él, hermanos, hará la obra de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, creo que ha llegado el momento, ¿verdad?, de venir a palabras de oración en esta preciosa noche, para que, hermanos, traigamos nuestras peticiones delante de la presencia de nuestro Señor, porque Él es, hermanos, el que tiene el control. Él es el único, hermanos, que va a responder a la petición de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, les invito a que vengamos en palabras de oración con nuestras peticiones delante del Señor.